¿Qué tal, Marcelo? Aquí Marcelo Muchi en Pro al Futuro. ¿Cómo va? Hola Marcelo, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy bien. Bueno, hoy ha habido, o mejor dicho, no hoy, sino en los últimos días, en las últimas horas, una propuesta que ha entregado el PAMI a lo que tiene que ver con la industria farmacéutica. Hay allí anuncios que se han volcado incluso a las distintas provincias. Bueno, nos gustaría conocer un poco el posicionamiento que están tomando ustedes del sindicato y básicamente en qué consiste esta propuesta. La propuesta viene del PAMI a los laboratorios de la industria farmacéutica de tener un convenio nuevo. Recordemos que está rescindido el convenio actual en lo que hace a la prestación de medicamentos, que garantice 22.000 millones mensuales por toda la prestación farmacéutica y sin bonificación. ¿Qué quiere decir esto? Antes el PAMI pagaba una factura en los últimos meses aproximadamente 26.000 o hasta 30.000 mensual en materia de medicamentos, pero se retenía o se quedaba en concepto de bonificación entre un 12 y un 14% de ese monto, ¿no es cierto? Entonces, lo que ofrece es el 25% del presupuesto del PAMI, que son esos 22.000 millones mensuales, y eso ayuda para cubrir los medicamentos en su precio de referencia. Quiere decir que entre el precio más caro, Marcelo, y el precio más barato, en el medio el PAMI va a cubrir la totalidad del precio o el 90% del precio, que significa que el afiliado va a pagar muy poco. Me refiero a ese 20% o 40% que el afiliado del PAMI tiene que pagar en la farmacia, se reduce marcadamente, se amplía el vademecum de medicamentos, digamos, que están disponibles para que el médico prescriba y el paciente acceda a través del farmacéutico en la farmacia, y el PAMI gasta lo que puede, que es el 25%. Es decir, un nuevo convenio en donde el PAMI paga lo que corresponde, porque el 25% en materia de medicamentos es lo que gastamos promedio todas las obras sociales. Yo presido la obra social de farmacéuticos y bioquímicos y sé que el gasto en medicamentos ronda el 25% de mi presupuesto. Quiere decir que el PAMI es exactamente lo mismo. Así que lo vemos como positivo. Por supuesto, la industria farmacéutica tiene que analizarlo, porque además de este monto que hablamos, se incorpora como actor el farmacéutico, como signatario el farmacéutico, que hasta ahora no está, que era un pedido de nuestro sindicato y de otras asociaciones. Entendemos que esto debería resolverse en los próximos días. La pelota está en la cancha de la industria farmacéutica, pero ya hay un planteo formal concreto del gobierno respecto del convenio de prestación de medicamentos. Bien, hay como, digamos, como siempre, hay compromiso que asumir, ¿no? Me imagino de ambos lados, pero es un compromiso que viene del PAMI, que durante los últimos tiempos y básicamente los últimos años ha tenido una deuda pendiente con sus afiliados, y me imagino no solo con sus afiliados, sino también con toda la cadena de los trabajadores y de los sectores, como el caso de los farmacéuticos, de los bioquímicos, que han sido, digamos, excluidos en su momento, con grandes deudas. Digamos, ¿cuál es el compromiso del PAMI frente a digamos, esta nueva propuesta hacia el sector? Bueno, en ese marco garantiza que los pagos van a ser en tiempo y forma. Recordemos que los pagos tienen que ser a 30 días de que la receta se entrega, ¿no es cierto? Entre que el paciente se lleva del mostrador su medicamento, 30 días después debieran estarle liquidando el saldo que no paga el afiliado en la farmacia. El contrato dice eso, pero en la práctica nunca se cumple, ¿no es cierto? Pasan 60, 90, 120 días. Entendemos que esto, digamos, en el nuevo ayornamiento se van a cumplir estos 30 días, lo cual hace que circule el dinero, porque para que digamos, la gente tenga para gastar, como en cualquier otra actividad, el dinero tiene que circular. Es decir, el PAMI tiene que pagar las prestaciones, la farmacia tiene que pagar los medicamentos que compró a la droguería, ¿no es cierto? Y efectivamente la droguería también al laboratorio, y todo el circuito funciona, ¿no es cierto? Entonces el PAMI cumple su función, pone en funcionamiento, digamos, utiliza los recursos que le ingresan todos los meses, producto de los descuentos que nos hacen a los trabajadores activos. En fin, nosotros entendemos que esto es beneficioso. De todas maneras, alertamos que la industria farmacéutica
como que no está conforme. Digamos, nos informan que va a dar batalla respecto a esto, que no está de acuerdo con esta modalidad que plantea el gobierno, pero bueno, no se ha manifestado porque la industria es muy difícil de entender qué dice o qué piensa, porque no tiene interlocutores, no tiene un vocero como tenía hace 10 años atrás, que había López Bernabó, esto mucho antes, que había un referente de la industria que decía, bueno, la industria piensa tal cosa. O en Estados Unidos mismo, la industria tiene sus representantes y dan la cara y opinan. Uno puede estar de acuerdo o no. Pero en la Argentina tienen un poderío enorme, pero no tienen interlocutores. Y eso es algo que a nosotros nos llama la atención, porque es más fácil entender así cuál es la postura. La UIA tiene a nivel empresario industrial su representante, pero en el sector propio de la actividad de la industria farmacéutica, ¿no? Entonces, bueno, esperemos que acepten este nuevo convenio, este nuevo contrato, porque como decimos, nosotros va a ser beneficio para todas las partes. Pero bueno, todavía tiene unos días, lo que falta de mayo, para que ya es poco, ¿no es cierto?, para dar una respuesta final, y esperemos que sí, que se adhieran al convenio y miremos para adelante y le demos mejores prestaciones y trabajemos por un mejor PAMI, incluso tratando de sacarle un poco los medicamentos a los abuelos que a veces están polimedicados y tienen medicamentos que no necesitan. Entonces, en eso tenemos que comprometernos para trabajar, las autoridades del PAMI, la industria, los médicos y los farmacéuticos, por cierto. Y Marcelo, ¿y cuál será la postura de los laboratorios, no? Ya está ahí, digamos, de alguna manera, digamos, el posicionamiento que tiene la farmacia, pero ¿cuál será el rol de los laboratorios en todo esto? Yo creo que ellos tienen una oportunidad de ceder a su condición dominante, histórica, en pos de participar de algo que se beneficien ellos y sigan beneficiando como actores principales, pero como no únicos actores. Esto de cambiar el libreto de un monólogo por un diálogo o por una obra en donde haya varios actores principales, actores secundarios, pero que todos seamos parte de esto, porque en los monólogos siempre termina mal. Este contrato que está disuelto es el que no está conforme nadie, ni la industria ni los laboratorios, así que no tengo la opinión oficial de la industria, me informan que ellos no están conformes con este planteo que le hizo el PAMI, pero no me dijeron que lo van a rechazar. Bueno, esperemos unos días más que analicen la situación y que se den el debate interno para cambiar. Tenemos una muy buena industria farmacéutica, hay cerca de 400 laboratorios en nuestro país, muy bien desarrollados, que pueden abastecer. Y creo que ellos tienen que entender que el PAMI ha sido, y particularmente ahora, amplio en el sentido de querer, como corresponde, por otra parte, que participen todos los laboratorios, los grandes, los medianos y los chicos. En otros países, la obra social estatal, digamos, que atiende a los afiliados de la tercera edad, compra 2 o 3 laboratorios y se produce a sí mismo el 80% de los medicamentos, que eso lo podría hacer tranquilamente el PAMI. Es decir, seguramente a los oyentes que están escuchando y usted mismo, Marcelo, se dará cuenta que con el presupuesto que gasta el PAMI, imagínese usted, estos 22.000 millones de pesos, se compra por mes un par de laboratorios medianos que le provean exclusivamente todos los antibióticos, todos los antihipertensivos, todos los medicamentos para la diabetes y todos los crónicos. Y por supuesto licita los de alta complejidad, los oncológicos, los de HIV-Sida, los hepatitis, lo puede hacer. Y eso sería legítimo porque son laboratorios aprobados y con la calidad aprobada. Sin embargo, no hace eso en pos de democratizar el servicio y en pos de que todos participen y que el paciente tenga, por supuesto, la posibilidad de consumir cualquier marca de medicamento, cualquier tipo de medicamento y no solamente 2 o 3 laboratorios. Entonces, ese hecho que el PAMI, digamos, no se lleve para ese lado la mecánica de prestación de medicamentos, le debiera hacer pensar a la industria farmacéutica que tiene una oportunidad, pero no una oportunidad de quedarse abusivamente con el presupuesto del PAMI en pos de
gastar excesivamente en medicamentos, sino dar una buena prestación, ganar dinero, por supuesto, porque tienen que hacerlo, porque invierten y generan trabajo, y generar que el sistema funcione, ¿no es cierto? Yo si fuera ellos hoy, ya estaría firmando. Está claro. Marcelo, ¿cómo estás viendo el momento político del país? Obviamente siempre con esa visión sindical en la representación que realiza, pero también bueno en el acercamiento político con algunas agrupaciones que está teniendo en un año donde bueno ya se está hablando de candidatos, ya hay algunos candidatos en puja, un justicialismo bastante fragmentado que está tratando de ver de qué manera se puede agrupar de la mejor forma como para disputar el poder al gobierno. ¿Cómo está la Argentina políticamente hablando en este momento donde todavía no salimos de la crisis y ya estamos pensando en las elecciones? Bueno, sí, esa es la agenda electoral de nuestro país. Siempre, digamos, estamos pensando en las elecciones. Yo recuerdo los programas de televisión que ni bien terminó la elección presidencial, empezaron a hablar de política, empezaron a hablar de las próximas elecciones. Y antes no era tan así, bueno, se daba un descanso, 6, 8 meses, o el primer año ni se hablaba de política, se podía, digamos, hablar de gestión y del cambio, o lo que iba a hacer el gobierno que resultaba triunfador. No, en este caso no, se terminaron las elecciones y se está hablando de la siguiente. Entonces, siempre estamos empezando en elecciones. Es la mecánica, lamentablemente, que enfrenta a nuestro país por tener una agenda electoral, digamos, tan continua que tal vez habrá que rever, pero a los peronistas nos tiene muy atentos. Nosotros vamos a participar del sindicalismo, nosotros estamos trabajando en las 62 organizaciones con el fin de participar activamente en estas elecciones, queremos jugar nuestra ficha, entendemos que hemos en estos años perdido espacio los legisladores de extracción sindical y queremos recuperar lo que teníamos históricamente. Nosotros llegamos a tener 44 diputados nacionales, el 33% del total de la Cámara, y hoy tenemos 11 diputados nacionales que justamente muchos de esos tienen que poner en juego su banca en las próximas elecciones. O sea que podríamos tener menos inclusive si no convalidan a través de una buena elección el cargo que tienen. Con lo cual nosotros necesitamos, como trabajadores, como representantes de los trabajadores, más lugares y espacios para ahí legislar en favor de los trabajadores. ¿Por qué? Porque si no trabajamos bien, sin excesos, los sindicalistas muchas veces pagamos por algún grupo reducido de compañeros que abusa de su condición de sindicalista y toma adelante o lleva adelante prácticas que no son sindicales, que no son propias del sindicalismo y que nos perjudicamos el resto de los sindicalistas. Nosotros queremos en ese sentido rejuvenecer el sindicalismo, pero no por la edad, ¿no es cierto? Porque hay jóvenes de 80 años y viejos de 20 años. Nosotros queremos rejuvenecer en el sentido de que defendemos el modelo sindical, pero tal cual dice la ley de cómo debe llevarse adelante, sin excesos, sin patota, sin actitudes que no se condicen con la práctica sindical, esto de robarse afiliados de asociaciones grandes a asociaciones chicas, eso de mandar a cerrar estaciones de servicio o establecimientos, o a dar vuelta a autos. Eso no es práctica sindical correcta, no está inserto en el modelo sindical. El modelo sindical habla de defender al trabajador, como con un salario digno, como con paritaria, como con convenios colectivos de trabajo, y eventualmente, si no hay respuestas de parte del empleador, medidas de fuerza. Son muchas y muy buenas herramientas que Juan Domingo Perón y después a lo largo de la historia hemos obtenido los trabajadores sindicalizados. Y eso es lo que tenemos que defender. ¿Por qué, Marcelo? Porque hoy muchos o algunos de los cuales están en el poder y están en Cambiemos, con quien nosotros compartimos espacio, porque Cambiemos es un frente que tiene varios sectores, muchos de estos compañeros están pretendiendo dar de baja este modelo, partir al medio este modelo. ¿Por qué? Porque ven que el trabajador ha conquistado espacios que ellos no están de acuerdo. Y por eso nosotros tenemos que tener muchos más representantes de extracción sindical y de extracción laboral para defender ese espacio
y defender este modelo que es ejemplo en el mundo. Cuando me toca viajar a Brasil, acá nomás, ellos no tienen, que es un país muy desarrollado por otra parte, no tienen un sindicalismo tan bien desarrollado en el ámbito del turismo, en el ámbito de la salud y en el ámbito de las paritarias como tenemos nosotros. Y eso es para defenderlo, ¿no? Pero defenderlo haciendo las cosas bien. Esa es la razón por la cual nosotros queremos jugar en estas elecciones y lo vamos a hacer a través del Partido FE, que es justamente el partido peronista auténtico y que va a participar, repito, dentro del Frente Cambiemos. Está claro. Marcelo, como siempre, un gusto, la claridad para hablar de estos temas que, bueno, es bueno siempre bajarlos un poco al terreno más cercano de la gente para que entiendan fundamentalmente cuando hablamos de temas relacionados con el PAMI, donde hay muchos abuelos que hay que explicarle muy bien las cosas porque no siempre les llega bien codificada la información. Así que un abrazo y muchas gracias por estos minutos. Un abrazo grande, Marcelo, gracias por esta oportunidad de hablar con tu audiencia. Un abrazo.